Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Agradezco nuevamente su presencia para compartir este tema valioso y profundo de la obra del maestro Samael, relacionado con el sacrificio por la humanidad. Uno de los referentes clásicos de este sacrificio es San Francisco de Asís, que relaciona definitivamente la fuerza del sol con esta ley, con todo su esplendor. Dice: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo. Y es que el sacrificio es una ley exclusivamente solar. El sacrificio es el Cristo en acción, es una ley que viene del sol. El sol obviamente da vida a todo cuanto existe, sin excepción de nada ni de nadie. El sacrificio, pues, es una fuerza poderosa que logra la transmutación de las acciones que se realizan en este mundo. Interesante resulta la relación que existe de forma directa entre el sacrificio y la ley de causa y efecto, o la ley conocida como el karma. Ya hemos estudiado esa ley de forma particular, pero como es una ley de acción y de consecuencia, o una ley definitivamente se complementa con la ley del sacrificio. El sacrificio, pues, equilibra la balanza de la justicia cósmica. Las acciones deliberadas en función del bienestar común activa por consecuencia grandes conquistas espirituales, nos explica el venerable maestro Samael. El servicio desinteresado hacia el prójimo es la característica principal de los apóstoles del Cristo y aquellos que trabajan en función de los intereses solares, de las fuerzas del sol. En varias obras del maestro Samael esboza y revela entonces un mecanismo que pone en actividad cada buena acción, cada acción, y en todo lo que relaciona directamente a esta ley del sacrificio con la ley de la balanza. Dice el venerable que existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez que cada acto de sacrificio pone en juego, y por el cual el acto de sacrificio se transforma en energía espiritual, y de ahí es donde el sacrificio es una transmutación de fuerza. Continúa y dice que puede esta energía espiritual reaparecer sobre los planos de la forma en un tipo de fuerza integrante absolutamente distinta de lo que realmente fue en su origen. Y esto significa que esta fuerza, que un acto, una buena acción, una buena obra, sea de cualquier manera, se eleva y es definitivamente procesada en el tribunal de la justicia cósmica y se transforma en un tipo de energía espiritual muy especial que puede ser reaparecer aplicada a nuestra propia vida en una forma completamente diferente de la que le dio el origen. Dice entonces que la que a su vez puede ser aplicada a otros diversos mecanismos de nuestra existencia. Alguien entonces le regala un plato de comida a una persona con necesidad. Este acto de buena voluntad se eleva a la región espiritual, se procesa y se transforma en energía espiritual, y luego es aplicada al que hace ese acto de buena obra,
es aplicada de una forma completamente diferente a la que le dio origen. Usted regaló comida y le pueden entonces dar un trabajo. Usted regaló comida y le pueden dar entonces curar una enfermedad con esa misma energía espiritual. Por eso dije que a su vez puede ser aplicada a otros diversos mecanismos de la vida. Y entonces se convierte la acción, la buena acción, se convierte en esa energía espiritual que al final nos beneficia a nosotros o al que practica esa buena acción. Ese mecanismo es definitivamente pone en actividad todo acto de sacrificio, es transformado en ese tipo de energía. Y de ahí donde viene entonces la explicación del por qué aquellos seres que han superado el programa de la existencia de esta vida, que han crecido en todos esos aspectos, entonces logran autorrealizarse, logran el despertar de la conciencia. Porque el sacrificio es el generador de luz, de gracia y de misericordia. Y aquí abajo entonces se trabaja en función del bienestar común, del bienestar de los demás. Se eleva esta energía, es procesada en el Tribunal de la Justicia Cósmica y luego es aplicada a nuestra misma vida. Y en el caso de aquellos que se dedican definitivamente al trabajo esotérico gnóstico, esta misma energía refuerza el trabajo que se hace en función de los demás factores de la revolución de la conciencia. Se impulsa la fuerza en el trabajo del nacer y del morir. Y entonces es como el sacrificio se complementa con los otros factores de la revolución de la conciencia. Y no solo se complementa, sino que los refuerza. Lo que también entonces les ayuda, los fortalece y hace posible entonces que se avance en el nacer y en el morir. Interesantísimo, es un círculo, ¿no? Estos tres factores. Muy interesante para aquellos que les interesa definitivamente ayudarse en su propio proceso del desarrollo de su conciencia. Así pues, este trabajo intencional en función del beneficio de las demás personas trae para nosotros un resultado extraordinariamente positivo. Por acción de ley, por acción trae una consecuencia positiva, obviamente, como si nuestra acción es negativa, va a generar una reacción de tipo obviamente negativa hacia nosotros mismos. En este caso, el sacrificio es generador de luz, de gracia y de misericordia, porque es una acción deliberada por el bien de los demás. Es pues lo que se le conoce como el sacro oficio. Y en la tierra se conoce a un número reducido de personas que se han dedicado a esa labor en función del bienestar común. Y vamos a poner, dijéramos, los más conocidos para la cultura general para efectos de explicación. Y ahí tenemos entonces a San Antonio de Padua, a San Francisco de Asís, insignes maestros cristificados que se cristificaron por la fuerza del sacrificio. Ahí aparece Gandhi, un santito muy poco venerado que es San Martín de Porres, pero no le quita eso, santidad y poder. Contemporáneo, el padre Pío de Virginia, la madre Teresa de Calcuta, que dedicó toda su vida al beneficio de los niños pobres y desamparados. La Madame Blavatsky fue la precursora del maestro Samael. ¿Por qué no mencionar en nuestros tiempos a la venerable maestra Litelante, que dedicó toda su vida, miles de años, al sacrificio porque esta humanidad tuviera acceso a esta sabiduría gnóstica? Y Santa Teresa de Jesús también, para decir algunos nombres. Por eso dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian y orad por los que os persiguen, calumnian. Eso solo es posible en personas, en seres que tienen un alma profundamente al servicio de los demás. Saber amar no es cuestión de cualquier cosa, ni de cualquier persona. De hecho, estos son ejemplos que nos quedan nosotros de seres que han dedicado su vida en función del bienestar común y en función de los más necesitados. Si San Francisco pedía para darle a los que andaban pidiendo en la calle, si se convertía en limosnero para dar limosna a los que necesitaban más en la calle. Y eso es una muestra de amor auténtico, porque el sacrificio es una ley de amor, una ley profundamente de amor, porque viene del Cristo. Así pues, esto hace de que quienes practican esta vida, quienes llevan esta vida ascética, llena de amor por los demás, tengan definitivamente un estilo de vida muy complejo y difícil. De hecho, el maestro define este camino de esta forma. Este camino es muy amargo, más amargo que la hiel. Es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días. Se basa en otra clase de principios. Está sometido a otras leyes. Este es bien importante, porque aquellos que avanzan en el camino del trabajo sobre sí mismo, en el camino de la autorrealización, o aquellos que podemos decir de la cristificación, están sometidos a otras leyes. Otras leyes rigen ese trabajo y a esas vidas y a esas personas que se someten a la vía angosta y estrecha del desarrollo espiritual interno. Continúa y dice: es urgente renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy romántico y precioso, etcétera. Es necesario morir para el mundo, disolver el yo, abandonar aquello que sabe a delicias y pasiones, etcétera. Y esto en la renunciación de todo eso, en esa suprema negación de sí mismo, es donde está lo más amargo, lo más cruel del camino. Si a esto le sumamos definitivamente el trato que el mundo le da a los seres que se dedican definitivamente con todo amor a servirle. Ejemplos los tenemos definitivamente en toda la historia. Por eso es que aquellos que se pierden de nuevo en el sol, que regresan al sol, como lo vemos aquí en la diapositiva, aquellos que se fusionan al sol, han cumplido definitivamente su deber parlo del ser, han regresado a su hogar, han encontrado su patria celestial y su identidad verdadera. Han regresado al principio de donde un día salió el alma. Por eso es que encontramos muchos ejemplos en los libros sagrados, textos muy interesantes como este que le decía Pablo de Tarso a Timoteo, la carta a Timoteo, y le dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, le dice en la primera carta de Timoteo Pablo. Y dice: cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, porque si no lo ama, no podría sacrificarte. Y estos seres que hemos citado y que estamos tratando de estudiar, su forma de ser, su forma de vivir y de pensar, han tenido la característica principal en común: el amor hacia la humanidad. El amor. Por eso San Francisco decía: recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado. Y eso es básico en la oración que hace San Francisco de Asís, que dice, entre otras cosas:
Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Es decir, que no busque ser amado, sino amar, porque dando que recibimos y perdonando es que tú nos perdonas. Y muriendo en ti, es la otra clave suprema, nacemos a la vida eterna. Solo aquel que muere en sí mismo puede nacer definitivamente en la eternidad. Y esta es la esencia de esta oración extraordinaria que ha dejado como herencia mística el gran maestro de la luz, San Francisco de Asís. La otra persona que vale citar en este sentido por el estilo de vida que llevó es la Madre Teresa de Calcuta, que decía: por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. Y continúa su pensamiento: insistamos cada vez más en recaudar fondos de amor, de bondad, de comprensión y de paz. Y en otros aspectos decía: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor, y el fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz, decía la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, para una información general de ella, ponemos esto. Envuelta siempre en su sarí de algodón blanco con un borde azul, la Madre Teresa fue durante la segunda mitad del siglo XX el símbolo de la defensa incansable de los pobres. Le preguntaron cuál era su testamento espiritual y dijo el mensaje que dejaría a la posteridad, y respondió: amaos los unos a los otros como Jesús ama. En realidad no tengo nada que añadir al mensaje que nos trajo Jesús. Eso es su testamento en el fondo. Personaje maravilloso de Latinoamérica como San Martín de Porres, y dice que su santidad es el reflejo de tu profunda humildad. Decía que donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, y donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada, decía San Martín de Porres. Dentro de estas cosas, él era precisamente alguien que tenía el don de sanar, de curar las enfermedades. Decía: no busques ser grande a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Pero para ser grande ante los ojos de Dios, se necesita entonces hacer muchas buenas obras. Porque con las buenas obras, aquí en la tierra, con el servicio desinteresado ante los demás, es que Dios está contento. El Padre de cada uno está contento. Cuando le preguntaban o le daban gracias por la curación, decía: yo te curo, pero Dios te sana. Él es el que te sana. Hacía todo esto. Y como una parte, como lo estamos haciendo, de conocimiento general de la vida de estos seres, dice: en el convento su vida de heroica virtud fue pronto conocida de muchos. Fue admitido solo como donado, es decir, como terciario, y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad. Martín es recordado con la escoba, símbolo de su humilde servicio. Su humildad era tan ejemplar que se alegraba de las injurias que recibía, incluso alguna vez de parte de otros religiosos dominicos, como uno que enfermo e irritado lo trató de perro mulato. En una ocasión, cuando el convento estaba en situación económica muy apurada, Fray Martín espontáneamente se ofreció al padre prior para ser vendido como esclavo, ya que era mulato, a fin de remediar la situación económica del monasterio. Y hay entonces grandes ejemplos de la historia de estos seres que bien vale la pena, en función de querer imitarlo, bien vale la pena entonces estudiar. Me viene a la memoria, y es bien interesante que lo veamos en este caso, cuando al Maestro Jesús, sus mismos apóstoles,
le preguntaron dentro de sí mismo en la intriga que quién era entre todos ellos el mayor, el más grande, quién era, entonces podía seguirle. Y en el Evangelio de Mateo, en la Biblia Reina Valera, dice lo siguiente: entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Eso es natural en este mundo. Pues el grande definitivamente oprime al pequeño, y es así, es natural, es la ley. Pero como este camino del servicio por los demás, como el camino del sacrificio o de aquellos que avanzan en función de la autorrealización o del desarrollo espiritual interno, está sometido a otras leyes, está sometido a otro tipo de controles. Les dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta es la ley de los profetas. Esta es la ley que rige entonces el trabajo, dijéramos, esotérico, gnóstico, de aquellos que intentan avanzar. Por eso es que es incongruente que alguien entonces, un dirigente, un guía de cualquier institución que se precie de ser cristiana o algo así, entonces crezca en sus aspectos puramente materiales, crezca abundantemente en todos esos aspectos, y que se olvide definitivamente de aquellos que tienen necesidad y de los más desposeídos. Porque ¿a quién adora? ¿A Cristo o a quién? Porque ese no es principio cristiano. Es extraordinariamente, dijéramos, contradictorio lo que se ve en nuestros propios guías. Y hablemos de todas las sectas habidas y por haber, incluyendo las sectas que hay ya dentro del movimiento gnóstico. Lamentablemente. Pero así es. Entonces, si es entonces un apóstol del Señor, si va a caminar sobre este sendero, definitivamente no está de acuerdo con esa ley y con esos principios que rigen la vida de aquellos que sirven a los demás, que ayudan a los demás. Y ahí es donde viene el complemento extraordinario de la ley del sacrificio, del servicio desinteresado, con la ley de la balanza, de la cual hablamos al principio. Si el karma y el sacrificio se complementan sabiamente en el trabajo interior, en el trabajo esotérico gnóstico, en el trabajo del despertar de la conciencia, si se camina sobre ese sendero y sobre esa nueva ley que hay, que rige, pues la ley del karma es aquella ley que ajusta sabia e inteligentemente el efecto a su causa. Y si el efecto es buenas obras, y el efecto definitivamente es servicio desinteresado por los que más lo necesitan, la causa, obviamente, y el efecto será entonces complementario o suplementario, y se dará la misma naturaleza. Ahí es donde explica definitivamente el por qué estas personas se elevan espiritualmente, crecen espiritualmente, aunque no tengan nada sobre la faz de la tierra, aunque no sean poseedores de universidades de tal tipo, aunque no tengan grandes cuentas en los enormes bancos del mundo, como suele ser en los dirigentes espirituales. Yo no me quiero meter en la vida de nadie, pero estamos hablando sobre este tema, ¿no? Y la reflexión vale, es importante, porque más tarde puede ser uno el que está metido en eso, ¿no? Vale la pena entonces. Desde comprender íntegramente la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra existencia en una forma positiva y edificante. Y ahí es donde aparece definitivamente el sacrificio como la opción
con la fuerza que puede transmutar nuestra propia existencia y nuestra propia vida en otra, en una existencia edificante y vivificante en función de los demás. El sacrificio es cristocentrismo, cimentado en el amor a la humanidad, en empatía, tolerancia y comprensión hacia el prójimo. Entonces, es obvio que va a tener un efecto de nivelación y de equilibrio de la balanza cósmica a favor de aquel que lo practica, a favor de aquellos que buscan el camino iniciático. Por eso vale la pena retomar aquellas palabras del antiguo ritual iniciático que explicaba el mago. Y es si comprendiese la filosofía iniciática, la adversidad pasajera de este mundo no podrá abatirte. La ingratitud y maldad de los hombres no debe sorprenderte. Olvida las injurias y ten piedad para el que las profiere. Y esto es bien interesante, porque todo aquel que se mete, por eso dice un dicho muy popular, y le recuerdo que mete al Redentor, pues sí, que lo mate crucificado, obviamente. Por ahí va entonces todo el mundo. Entonces aquel que se mete a servicio desinteresado, es obvio que va a ser calumniado, va a ser injuriado, sin piedad alguna. Esta es la ley del mundo. Así funciona. Así funciona. Entonces no debe extrañarle a un iniciado, a una persona que avanza y que camina de manera, dijéramos, sincera en función del beneficio de los demás. No debe extrañarle que el mundo reaccione de esa manera. Pero hay una fuerza extraordinaria que hace que se surja la comprensión hacia los demás, que nos dé la capacidad de ponernos, como decimos comúnmente, en los zapatos del otro, ¿no? Y eso es una fuerza de la empatía. Dice que cuando desarrollamos empatía y comenzamos a validar en nosotros mismos los sentimientos de aquellos que nos rodean, nos convertimos en mejores personas, creamos un clima más armónico y el día a día es más amable. Si por el contrario lo único que sembramos a nuestro paso es discordia y desconocimiento de los otros, nuestro legado es el irrespeto y el abuso, que es por donde va el camino entonces de aquellos que sirven, de los que no pueden servir, los que le sirven al mundo y los que le sirven definitivamente a las fuerzas del Cristo. Pues empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro y saber, pues, precisamente que tiene percibir los sentimientos y pensamientos y emociones de los demás, basado en el reconocimiento del otro como similar, como hijo de Dios sobre todo, como un individuo similar con mente propia. Es algo importante. Y saber entonces que mi acción puede entonces ser causar daño, causar malestar, causar dolor. Y entonces viene la reflexión y no actúa de esa manera. Por eso es que esta frases maravillosas que ya son como ley dentro del trabajo esotérico gnóstico, cuando dice al león de la ley se le combate con la balanza. Y la manera de combatir a la ley de la justicia con la balanza es precisamente equilibrar el platillo de la justicia cósmica con buenas obras, con buenas obras. Lo dice en sus libros el maestro Samael. No me canso de decirlo y decirle en el libro de Educación Fundamental en el tema de la generosidad. Y dice, necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. ¿Cómo quiere entonces transformar su vida? ¿Cómo quiere superar los problemas de su existencia? ¿Cómo quiere superar los procesos dolorosos que está atravesando? Pues ahí está la fórmula. Necesitamos generosidad para transformar, para modificar causas y transformar efectos, para pagar nuestro karma. Hay que ayudar a los demás. Y necesitamos generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia. Necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida. Puedo transformar mi vida.
puedo transformar, pero tengo que observar entonces qué estoy haciendo a mi alrededor, qué estoy haciendo entonces, cómo estoy definitivamente tratando al resto de las personas y sobre todo a los que más necesitan. Dice el venerable maestro Samael, nos entrega esta sabiduría. Si la gente estuviera en generosidad, olvidarían todos los resentimientos acumulados en la memoria, todas las experiencias dolorosas de muchos ayeres y aprenderían a vivir de momento en momento, siempre felices, siempre generosos, llenos de verdad, verdadera sinceridad. Pero para eso hay que olvidar, entonces es un montón de fuerzas terribles que nos hacen odiar y sentir rencor a todos los demás. No vale la pena eso. Dice la gnosis del primer misterio nos muestra el camino de la auténtica generosidad. Dice el venerable maestro Samael. Son muchas las gentes que nos escriben buscando consuelo, pidiendo un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón. Mas son pocos aquellos que se preocupan por consolar al afligido. Óigase bien. Porque si esto lo hacían con el maestro Samael, también lo hacen conmigo. Yo uno de instructor, entonces tiene que recibir. Y buscan entonces que uno tiene una varita mágica para ayudarle. Y cómo no quisiera uno resolverle el problema y de que dejara de sentir tanto dolor a algunos de nuestros hermanos. Pero no se puede, no existe varita mágica. Si esto que estamos estudiando aquí no nos ayuda, si esto no nos sirve para transformar nuestra vida, pues no sé qué puede decir. Definitivamente, aquellos que no se preocupan por consolar a los más afligidos que uno. Son muchas las personas que nos escriben para relatarnos el estado miserable en que viven. Pero son raros aquellos que parten el único pan que les ha de alimentar para compartirlo con los otros más necesitados. Y ahí es donde está la solución a nuestra propia miseria, a nuestra propia, dijéramos, situación precaria de vida. Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, el arcano 5 de Tarot y Cábala, y hay una parte que la dedica en la numerología y dice, ¿quieres sanar? ¿Quieres sanar de tu enfermedad? ¿O de una enfermedad de tu hijo o de tu hija? Sana a los demás, lucha porque otros se sanen. ¿Quieres sacar a alguien de la cárcel? Un hijo, uno trabaja porque otros también salgan de la cárcel. Y esa fuerza de esa acción se transmuta en una fuerza espiritual que puede entonces venir a aplicarse a nuestra propia vida de otra manera, pues sana a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera, etcétera. ¿Quieres salir de la miseria en que te encuentras? Dice, comparte el único pan que tienes con los más necesitados. Esa es la cuestión. Porque esta acción deliberada por el bien de los demás equilibra la balanza cósmica a nuestro favor. Eso es todo. Causas y efectos. Acción y consecuencia. Eso es todo. Esa es la clave. Y esa es la fuerza del sacrificio definitivamente nos complementa el trabajo que podemos hacer y nos ayuda a salir de las situaciones difíciles que atravesamos. ¿Por qué? Porque como dice San Francisco, dando es como se recibe, dando es como recibimos, porque da a usted, y esta es una acción deliberada por el bien de los demás. Asciende entonces esto al tribunal de la justicia, se procesa en un tipo de energía y luego es integrada a nuestra propia vida de otra manera. Desaparecen nuestros dolores, desaparece un mal que tenemos, se cura de una enfermedad, le aparece un trabajo, le aparece esto por allá y no sabe de dónde. Y de uno cuando mejor le da, dice gracias a Dios, y es cierto, gracias a Dios, porque Dios ha transmutado esta energía del sacrificio que ha hecho y se lo aplica a la vida de otra manera. Eso es todo. Pero debemos comprender cómo funcionan estas dos leyes, maravillosamente complementarias. Dice el maestro Samael, no quieren entender la gente que detrás de todo efecto existe una causa y que solo alterando las causas modificamos el efecto.
Pero ¿qué queremos nosotros? Bueno, nos gastamos 10,000 candelitas sin hacer nada, entonces no le damos algo, esas energías al ser para que nos ayude y transforme esas condiciones en que nosotros nos encontramos. El gran patriarca San Agustín, patriarca gnóstico San Agustín, decía, con el amor al prójimo, el pobre es rico. Sin el amor al prójimo, el rico es pobre. Síntesis de acciones y consecuencias, ¿no? De causas y efectos. Y dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y el sacrificio, obviamente, es una obra de amor. Es una acción de amor deliberada por el bien de los demás. Porque otros estén bien y reciban sus beneficios. Interesante si nos vamos a la obra del maestro, diferentes libros como la Educación Fundamental, un libro que yo se lo recomiendo a cualquiera que esté aquí presente y que nos esté escuchando. Si quieres saber los valores del ser que deben combatir y las debilidades que se deben combatir, y los valores del ser que se deben fortalecer dentro de nosotros. Y en el tema del amor, dice el maestro, y de la generosidad también. Existe amor en aquel que de manera espontánea y natural siente simpatía por el campesino que riega el surco con su sudor. No lo desprecia porque está sudado. No lo desprecia porque anda sucio. No, siente simpatía por el aldeano que sufre, por el mendigo que pide una moneda, por el humilde perro angustiado y enfermo que fallece de hambre a la vera del camino. En esa gente que siente eso existe amor. Una acción deliberada y solidaria con los que más sufren, con los más necesitados. Existe amor en aquellos que sienten angustia verdadera por los sufrimientos de sus amigos y enemigos. Y ahí está lo más serio. Y enemigos. Porque uno comienza a ser buena gente con la propia familia. Y bueno, está bien, pero esa familia no tiene tanto mérito. Y luego es buena gente con los más amigos, pero dice, no, es que este es mi amigo, yo le puedo dar comida, pero el otro que anda por ahí, no. Entonces, sí, hay un mérito en darle al amigo, pero no es lo mismo que ayudarle a uno que lo ha calumniado, que lo ha criticado, que lo ha combatido, que ha hecho esto y él le ha hecho maldades. No es lo mismo. Ahí hay méritos especiales. Por eso, un mérito de amor profundo y sin límite. Define esas cosas y dice, existe amor verdadero en aquel que de todo corazón trabaja por el bienestar de los humildes, de los pobres y de los necesitados. Y ahí donde incluyo entonces a estos señores, San Martín de Porres, como Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Porque lo hacen por amor. Que tengan defectos como aparece detractores. Bueno, están en proceso de perfeccionamiento. Está bien. La fuerza del amor les va a ayudar a superar todos sus enemigos internos, que son los yo. Y les va a ayudar a morir y a nacer. Bien interesante esto. Y si nos vamos entonces al Evangelio crístico de nuestro Señor el Cristo, grandioso, ¿no? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es clave de cómo manejar la fuerza del sacrificio en función de mi propio bienestar, de poner la balanza de la justicia a mis ojos en función de mis necesidades. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, dice Mateo
debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdaderamente queremos comprenderlos, y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor, dice. Sentiremos amor. Y volvemos por cuestiones de didáctica, a repetir un poquito este aspecto de la famosa empatía, que permite el fortalecimiento social, empatía, y de paso redunda en el bienestar colectivo, donde la tolerancia, la solidaridad y la cordialidad vuelven a ser protagonistas en la construcción de nuestro entorno humano. Lo generamos nosotros, todo lo que tenemos alrededor. En base a nuestras acciones vamos generando ese entorno, ¿no? Nosotros mismos. No nos olvidemos que somos más fuertes como colectivo que como suma de las partes. En la doctrina social del Cristo Rojo de Acuario deja claro esto. Dejar al lado el egoísmo y la desconsideración es una elección consciente que permite comenzar a aplicar las reglas de oro del Evangelio del Señor Jesús el Cristo en su doctrina social. Citamos, por ejemplo, esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagáis a otros lo que no queréis que te hagan a ti. Y no juzguéis para no ser juzgados, para mencionar alguna. Y es muy interesante porque son reglas de oro que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro trabajo interior, muchísimo. Pero hay una característica bien importante dentro de la vida de estos seres y de los que practican definitivamente el sacrificio. Como acción deliberada en función del bienestar de los demás, antes del de uno, sino de los demás, del bienestar colectivo, antes del bienestar egoísta muy propio. Es que hay que tener un valor extraordinario para enfrentarse definitivamente a las consecuencias que ese mismo trabajo trae en este mundo. Y de ahí viene lo que el maestro Samael tanto ha hablado. Dice que el cielo se toma por asalto, porque el cielo es de los valientes. Y cuando estamos hablando de valientes, no es al estilo del Rambo de las películas. Es otra cosa. Es aquel que es capaz de lanzarse contra sí mismo. Aquel que se trabaja intensamente sobre sí mismo. Aquel que busca, antes de llenar su estómago y su boca, comparte entonces lo que tiene con los que más lo necesitan. Aquel que se niega a sí mismo para avanzar en este trabajo. Esto definitivamente no es de cualquiera. Y dice: el gnóstico, envuelto en su coraza de acero del carácter, empuña la espada de la voluntad y como un guerrero terrible se lanza a la batalla a tomarse el cielo por asalto. Esto lo dice en el libro de Revolución de Bell, en el capítulo, incluso se llama el elixir de larga vida. Les voy diciendo eso porque definitivamente nosotros en Haga no nos adornamos con la sabiduría que entregó el maestro Samael. No nos vamos a poner a plagiar y decir: yo digo esto porque no, yo en una experiencia me lo dieron. No, en los libros del maestro. Estamos estudiando la obra del maestro Samael. Ustedes, si buscan la Revolución de Bell en el capítulo algunos de elixir de larga vida, y dicen: los gnósticos somos los hombres de las grandes tempestades, y entre el estampido del trueno solo entendemos el lenguaje de las majestades. Estudiando ahí un poco cómo las diferentes versiones bíblicas presentan esto, hay una versión que es como la del lenguaje actualizado de lo que es la cita esta que aparece en las diferentes Biblias, y se puede traducir según ellos de esta manera: desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, decidida, logra formar parte de él. Y vuelve entonces a eso. En algunas dice: el cielo se toma por asalto, o otros dicen: en el cielo hay violencia y todos los violentos la pueden conquistar. Pero definitivamente este es como la traducción al lenguaje actualizado de todas las versiones.
Y termina definitivamente con eso. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de lo que es el cielo. Muy interesante el resultado de esta, digamos, síntesis de lo que es la versión de todas las diferentes Biblias que se conocen. Ahora, definitivamente, en función del avance del trabajo esotérico, gnóstico, personal o individual, el sacrificio es una herramienta para una ley tremendamente poderosa que le ayuda a avanzar en este camino. Solo como ley crística solar el sacrificio es dar algo sacrificando la propia comodidad, pero que es necesario para un bien común posterior, para un bien común posterior. Interesante, pues, y alguien entonces hace las obras y hace de tu vida una vida de servicio, posteriormente entonces tendrás participar de una sociedad ideal, y una sociedad a la cual te aspiran los verdaderos caminantes del sendero de la luz. Aspiran a un mundo mejor, a un mundo regido por otras leyes, etc. Cuya ley definitivamente ama a tu prójimo como a ti mismo es importantísimo. Quien aprende a sacrificarse por los demás, el altruista, las almas generosas avanzan en sus niveles del ser. Así se autorrealizan por medio de la fuerza del sacrificio. El maestro, cuando se refiere a San Francisco de Asís y a San Antonio de Padua, dice entonces: insignes maestros cristificados, que se cristificaron por la fuerza del sacrificio. Y bueno, interesante pues aprender a avanzar en ese camino. El que quiera tener poderes, dice el venerable, debe sacrificarse por la humanidad. Los poderes son pagos que el logo gobernador le hace al hombre cuando se le debe algo. Al que nada se le debe, nada se le paga. Hace unas relaciones el maestro Samael y dice que devela el nombre del gobernador de nuestro sistema solar. Y dice: el gobernador del sistema solar, de nuestro sistema solar, se llama Atín. Devela el nombre sagrado. Este gran ser, dice, siempre paga lo que debe. Cualquier acción nuestra en función del bienestar de los demás, por insignificante que parezca, tiene un precio. Y el Señor de toda perfección lo paga. Y este es el mecanismo del cual hemos estado hablando del sacrificio. Y entonces hace entonces que esta fuerza se transforme en una fuerza espiritual. Y ahí viene la aplicación a nuestra propia vida. Dice: es necesario adquirir la más profunda serenidad. Es urgente desarrollar la paciencia y la tenacidad. Hay que permanecer indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Es necesario cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión, dice el venerable. Y continúa con palabras increíblemente profundas. Cuando hayamos reconquistado la inocencia, arrojaremos nuestras coronas a los pies del Cordero. Entonces sabremos lo que es ciertamente el Cristo interno, lo que es ciertamente el inmolado, el Redentor, nuestro Cristo definitivamente crucificado. El Cordero nos lava con su sangre redentora. Esa sangre es fuego. Amemos al Cordero, rindámosle culto, porque Él ciertamente es el Salvador. Y Él vino a la tierra y tomó forma humana y nos mostró el camino del sacrificio, el camino del trabajo en función de los demás. Una acción deliberada porque todos tuvieran lo que tenían que tener. Aquel que repartió pan a los 5,000 infectados, aquel que sanó y curó a todos los enfermos y a los leprosos y a todo cuanto pudo hacer. Ese demostró definitivamente el poder que tiene definitivamente el Cristo interno, y nos dejó el camino definitivamente bien claro y establecido para aquellos que aspiran a avanzar en el camino espiritual interno.
no en ascender en cargos en este mundo, no en pasar de ser vocal a la presidencia o todo a nivel mundial. No, porque es cosas del ego, son cosas de este mundo, de las fantasías y de las ilusiones. Diferente es el camino de los niveles del ser, diferente es el camino de los avances en el desarrollo espiritual interno, en el desarrollo psíquico de los poderes de su conciencia, basados en el sacrificio que hace por el bienestar de los más necesitados, por el bienestar de quienes entonces piden ayuda. Eso es algo que debemos verlo. Este cordero inmolado definitivamente nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Dice entonces con relación a esos 7 cuernos. Nosotros ya vimos y tenemos en el canal esta conferencia del cordero inmolado y los simbolismos de los 7 cuernos, etcétera. Está debidamente bien explicado. El maestro Samael hace estas conclusiones al final. Dice, a los apóstoles gnósticos no les falta un Judas que los traicione. No hacen falta uno, digo que sobran de esos, ¿no? Un Pedro que los niegue, un Tomás que los mortifique y una Magdalena que al final lo llore. Ya. Dice el maestro. Aunque se le haga raro, dice al estudiante, a veces está más cerca de la iniciación aquel que todos señalan con el dedo y acusan que aquel santurrón que sonríe dulcemente ante el auditorio de una logia o templo. Interesante, porque el que se dedica a trabajar sobre sí mismo, aquel que se dedica a hacer el bien común, aquel que se dedica definitivamente a buscar el bienestar de todos los desposeídos, de los más necesitados, el mundo lo aborrece. Es ley que así es, y no debe extrañarle a nadie. Por eso, si comprendiese la filosofía iniciática, la adversidad pasajera del mundo, no debe sorprender, definitivamente no. ¿Y por qué uno, si se mete a este camino, por qué quiere que le pongan una alfombra de pétalos de rosa? No, no es así, porque el grande de los grandes no le hicieron eso, lo crucificaron, lo torturaron. ¿Cómo espera uno que le hagan otra cosa diferente? Hay que reflexionar. ¿Está dispuesto a hacerlo o no lo haga? Pero no puede esperar. Vean ustedes los ejemplos de los grandes maestros, de los apóstoles del Cristo. ¿Acaso renegó San Esteban, el protomártir, cuando lo estaban sacrificando? No. ¿Acaso renegó Pedro cuando lo crucificaban cabeza abajo en su cruz? No. Tampoco se quejó Andrés cuando lo crucificaron en la cruz en X y le separaron sus miembros. No, con serenidad adaptaron entonces su sacrificio. Igual lo hizo Pablo de Tarso al final en Roma, cuando por ser un ciudadano romano no lo crucificaron, sino que le hicieron el favor de volarle la cabeza. Pues sí, por ser ciudadano romano. Y tampoco se quejó Juan el Bautista cuando le colaron la cabeza y se la dieron una vianda ahí. No es el camino del lecho de rojo, el camino del sacrificio, el camino de la renunciación de su bien personal en función del bienestar común y de los demás y más aún de los desposeídos. No tiene un premio en este mundo, pero sí lo tendrá internamente, porque con su gran esfuerzo y sacrificio, con su imitación al Cristo, entonces transforma las causas y los efectos de sus acciones, paga el karma con su generosidad, y eso entonces al final es la síntesis de este gran trabajo y de este gran esfuerzo que la ley solar del sacrificio, como poderosa transmutación de fuerza, nos muestra definitivamente en toda la obra del maestro Samael. Es tan amplio y tan grande que definitivamente lo aborda el maestro Samael en función del desarrollo misional, en función de aquellos que se dedican a hacer el bien
a todos los demás. Vamos a llegar hasta aquí porque podemos hablar muchísimo más. Pero la vida de un misionero, la vida de un verdadero apóstol, se convierte en el sacrificio, en acción, en el sacrificio vivido, hecho vida diariamente. Porque sus acciones entonces van a estar caracterizadas por buscar anhelosamente el bienestar de los demás antes del bienestar egoico de sí mismo. ¿Hay alguna preguntita? Vamos a ver si podemos contestar.